Muy buenos días, quiero darle la bienvenida al Centro Cristiano Vox Dei, la voz de Dios para ti. Dice el Salmo 105, versículos 1 al 3 lo siguiente: Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntele a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Es el tiempo de estar alegres. Es el tiempo de regocijarnos porque vamos a tener un hermoso tiempo de alabanza para nuestro Dios. Así que familia, únete allí en casa y adoremos juntos su santo nombre. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. El Señor Jesucristo nos envió su Espíritu Santo para fortalecernos en los momentos de debilidad. Por eso sabemos que Él está con nosotros y podemos alabar por el testimonio que el Espíritu Santo da de Jesús en nuestros corazones.
ayudándome. Una vez más tú en mí, 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 ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Queremos estar contigo, Señor. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Señor, no temeremos del mal, porque tú estarás conmigo. Nosotros confiamos en tu palabra. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Es nuestra confianza. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás.
Dios, tú nunca me dejarás. Qué precioso es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. No importa por dónde pasemos, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días. Es una promesa que Él nos ha hecho. Oh, tú estás con nosotros, Señor, aunque andemos por valle de sombra y de muerte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Amén. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen a ti. Amén y amén. Dios los bendiga. Por favor, estén atentos a la palabra de Dios. Bendiciones. Bendiciones para todos. Es un gusto para mí, como siempre, compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Agradezco su sintonía. Vamos a orar al Señor para que la palabra de Dios sea efectiva hoy. Padre, gracias por tu palabra. Es realmente un gusto poder leerla, escucharla, ponerla en práctica y predicarla. Te ruego, Señor, que en este día tu palabra haga la obra para la cual tú la envías y que todos podamos escuchar esa voz de Dios y atenderla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les he venido hablando de la voz de Dios. Este es el tema de este mes, la voz de Dios. Pues bien, el énfasis de hoy es que esa voz que Dios envía, cuando Dios nos habla, esa palabra tiene un propósito. Así como cuando nosotros le hablamos a alguien, queremos que esa persona a la cual le hablamos nos preste atención, nos responda, nos conteste. Pues bien, Dios también quiere que nosotros demos una respuesta a su palabra. Vamos a ver la voz de Dios, en primer lugar, en el pasado. Porque Dios siempre ha hablado al ser humano. Desde que lo creó, Dios le está hablando al ser humano. El día que lo creó, le habló y dentro de lo que le dijo, le hizo una advertencia, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de ahí hasta el día de hoy, Dios ha venido hablando a la humanidad. Pero también Dios habla a cada persona en particular. Dios le habla a usted y me habla a mí. Vamos a ver esa voz de Dios en el pasado. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice que Él le habló a su pueblo, a su nación de Israel, de muchas maneras y muchas veces. El verso dice literalmente, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. O sea que Dios habló a su pueblo, pero utilizó un medio, muchos profetas. En cada generación, Dios levantaba uno o varios profetas para que a través de ellos su pueblo escuchara la voz que Dios enviaba. Pero mire usted que ese pueblo no respondió positivamente a la voz de Dios en todos esos años, en todos esos siglos.
Dice en el Salmo 81, versículo 10 al 11, lo siguiente: Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. Abre la boca y yo te daré de comer, que fue lo que ocurrió en el desierto. Pero tú, mi pueblo, no escuchaste mi voz. Tú, Israel, no quisiste obedecerme. O sea que cuando Dios nos habla, ¿qué cree usted que espera Dios? Cuando Dios le habla a usted o cuando me habla a mí, que lo obedezcamos, que esa voz no quede en el aire, sino que esa voz de Dios sea escuchada por nosotros y respondamos positivamente al Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno no atiende la voz? Lo vemos nosotros en nuestra vida diaria, cuando un padre le habla a un hijo, pero el hijo no lo escucha, tiene que hablar más duro y en ocasiones tiene que hasta establecer ciertos castigos. ¿Qué pasa cuando nosotros no le oímos la voz al policía que nos dice que nos detengamos? Siempre que no se obedece a una voz de autoridad, vamos a tener dificultades. Pues bien, hay unas consecuencias de rechazar la voz de Dios, porque la voz de Dios tiene más autoridad que la de un policía, que la de un padre de familia, que la de un gobernador o de un alcalde o de un presidente. La voz de Dios es la voz de mayor autoridad en el universo. Y cuando no atendemos esa voz de Dios hay unas consecuencias. Quiero leer en el libro de Jeremías capítulo 25 del versículo 1 en adelante lo siguiente. Este mensaje del Señor, decía Jeremías, para todo el pueblo de Judá, le vino a Jeremías durante el 4º año del reinado de Joacim sobre Judá. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Hasta ahí todavía Nabucodonosor no había venido para tomar a los israelitas como esclavos, porque fue en el primer año del reinado de él. Jeremías el profeta le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén: durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes, dice él, no han querido escuchar. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue el siguiente: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño, les decía Dios a través de Jeremías. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Este es el mensaje que Jeremías da en este capítulo. Y hay al menos 5 consecuencias de no escuchar la voz de Dios para este pueblo aquí. Jeremías les advirtió desde el primer año que el rey Nabucodonosor comenzó a reinar.
Les advirtió todo lo que les pasaría por una razón, por no escuchar la voz de Dios. Y es que la voz de Dios hay que escucharla. La voz de Dios está en su palabra, en la Biblia. Pero nosotros a veces vemos la Biblia simplemente como un libro que podemos poner en una estantería, como una cantidad de letras que están en un computador o en un celular. Pero la Biblia tiene la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, Dios la ha enviado para obedecerla, porque cuando no la obedecemos, entonces hay unas consecuencias por esa desobediencia. Y vamos a ver 5 que acabé de leer en este texto. La primera es que en el versículo 7 Dios dice que se provoca su ira. Dice, ustedes me hicieron enojar. Y déjeme decirle algo, Dios es un Dios de amor, la Biblia lo dice. Es evidente que Dios nos ama. Hay evidencias de su amor desde el principio hasta el día de hoy. La más grande fue cuando Él envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Hay demasiadas evidencias del amor de Dios. Y Él nos ama, claro que sí. Pero Dios también se aira. A Él también se le acaba la paciencia. Y un Dios enojado es con la única persona que jamás me quiere encontrar. Si el diablo se enoja, tengo quien me defienda del diablo. Si mis enemigos se enojan contra mí, tengo quien me defienda de mis enemigos. Dios. Pero si Dios se enoja, ¿quién nos puede defender de un Dios enojado que la Biblia dice que es fuego consumidor? En segundo lugar, la segunda consecuencia es que se acarrean desastres. Muchos desastres vienen a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros pueblos, por la desobediencia a la voz de Dios. Y luego nos preguntamos, ¿qué estará pasando y por qué me estará pasando esto? Desastres. En tercer lugar, se produce destrucción y ruina total. Muchas personas quedan en la ruina completa por distintas razones, pero una de ellas es por no escuchar la voz amorosa de Dios, la voz de Dios que nos habla permanentemente. Y a veces el plazo es largo. Aquí Jeremías le decía a ellos, llevo 23 años dándoles el mismo mensaje, pero ustedes no quieren oír. Y hay gente que dice, mire, no me pasa nada, debe ser que yo estoy haciendo todo lo mejor posible. Yo no soy una persona tan mala, porque no me pasa nada. Llevo 10 años, llevo 20 años en esto, pero ojo, un día la paciencia de Dios tiene límite. Y entonces Dios comienza a actuar. Y si ese Dios está airado, ¿quién lo puede proteger a usted y a mí de un Dios airado? Viene la destrucción y la ruina, eso dice en el versículo 9. Pero en cuarto lugar dice que desaparecen 3 cosas. La alegría, se afecta la economía y el pueblo entró a ser un pueblo desplazado. Eso dice en el versículo 10. Se acaba la alegría, ya no hay motivos para estar felices porque la ruina es tanta. La mortandad, la pobreza, la enfermedad, las maldiciones, que ya nada de eso nos produce deseos de reírnos, de celebrar. Pero también se afecta la economía de los pueblos, se afecta la economía de las familias, se afecta la economía de las personas. Ojo, no siempre es un juicio de Dios, pero en muchas ocasiones sí lo es. Y dice que serían ahora desplazados de su país hacia Babilonia. Y en quinto lugar, en el verso 11, nos dice que ellos perderían la libertad porque Nabucodonosor vendría y se los llevaría a Babilonia, no por 15 días, no por 4 meses, no por 1 año, por 70 años. Las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Cabe recordar aquí lo que el apóstol Pablo nos recuerda en la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 11, donde precisamente antes de ese verso 11 habla de unos juicios que recibieron los israelitas por ser desobedientes a Dios, por no escuchar la voz de Dios. Y en 2 ocasiones, esta es la segunda ocasión en que Pablo dice lo siguiente: estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos
en el fin de los tiempos. Hay personas que leen el Antiguo Testamento y reducen el Antiguo Testamento a una historia pasada, antigua, que no tiene ninguna vigencia. Pero ojo, pasajes como estos nos dicen que muchas de las cosas que les ocurrieron a los israelitas por desobedientes y por no escuchar la voz de Dios, se escribieron para advertirnos que si nosotros tampoco la escuchamos, a lo mejor no nos vengan los mismos juicios que les vinieron a ellos. Pero el no escuchar la voz de Dios como principio en la Biblia está que eso tiene un castigo. Eso tiene consecuencias graves para nosotros. Ahora, hay mucho en el Antiguo Testamento de cómo Dios le hablaba a su pueblo y ellos no querían escuchar. Casi todos los profetas dicen lo mismo. Pero también Dios, aunque habló en el pasado, también habla en el presente. Y nos habla en el presente por medio de su Hijo Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, ahora leyendo los versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Bien, Dios va a presentar aquí unas credenciales de su propio Hijo, porque dice que en el pasado habló a través de los profetas. Eran hombres de Dios, fueron instrumentos de Dios, pero esos profetas eran hombres de carne y hueso que murieron y están sepultados, a excepción de Moisés y Elías, que el Señor los llevó a su presencia. Pues bien, Dios presenta las credenciales de su Hijo porque su Hijo no es como todos los profetas. Su Hijo es algo especial o alguien especial. Dice allí, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Dios dice aquí aproximadamente 6 cosas de lo que son las credenciales, lo que diferencia a su Hijo de todos los profetas anteriores, que si bien fueron hombres de Dios como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías y otros tantos, Cristo es superior y es Dios el Padre el que presenta esas credenciales. La primera, dice en este pasaje que acabo de leer que Cristo es el heredero o dueño de todo. Cristo es el heredero de todo, es el dueño de todo. Eso lo hace diferente a los demás. En segundo lugar, dice que Él es el agente creador del universo, porque por medio de Él, imagínese lo que Dios hizo, el universo. Algo que ni siquiera nosotros conocemos los límites con todos los adelantos tecnológicos y científicos. Y lo que nos han dicho algunos científicos es que el universo está en expansión. O sea que es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. No hemos podido explorar ni una mínima parte y dice Dios que su Hijo a través de Él creó el vasto universo. La tercera credencial es que Él es la imagen de Dios. Hay una palabra hebrea que tselem, que se utiliza para traducirla como imagen, y lo que quiere decir es que el tselem es un objeto similar a otro y que a menudo lo representa. O sea que Cristo como imagen de Dios representa a Dios porque es de la misma naturaleza. En cuarto lugar, Él es la representación exacta de la sustancia de Dios. Así lo dice el Nuevo Testamento Interlineal Académico del Dr. Francisco La Cueva. Traduce literalmente esto. Él es la representación exacta de la sustancia de Él. Eso es Cristo, diferente a todos los demás profetas. En quinto lugar,
Dios presenta a Cristo como el sustentador de todo con su palabra. Él sustenta el universo, lo mantiene funcionando, lo mantiene activo con su poder, con la palabra de su poder. Nosotros tenemos que aprender a ver la palabra de Dios no solo como un libro, no solo como unos versículos para memorizar, si bien forma parte de esto, pero la palabra va más allá. La palabra es el máximo poder del universo. No hay nada que se le parezca. Esa es la palabra de Dios, a la cual Dios nos manda a que la escuchemos. Y en sexto lugar dice este pasaje que ese Cristo tiene el lugar de honor a la derecha del Padre. Él gobierna al lado del Padre. De manera que es a través de ese Cristo, con estas credenciales que el mismo Padre presenta, por el cual Dios ahora nos está hablando a nosotros. Ahora le habla a usted y me habla a mí. Ahora, Dios autoriza a ese Cristo que acaba de presentar con esas credenciales en la carta de Hebreos, que debemos escucharlo a Él. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 7, cuando estaban allí en el monte de la transfiguración, el Señor invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan a ese monte, y allí su cuerpo se transfiguró de manera milagrosa y asombrosa, fantástica, y aparecieron Moisés y Elías al lado de Jesús. Y estos tres discípulos viendo esa majestuosa gloria, entonces Pedro comenzó a decir: Señor, hagamos 3 enramadas aquí, una para Elías, una para ti, otra para Moisés. Y cuando Pedro estaba hablando, fue interrumpido por una voz, que es lo que nos dice aquí Marcos. Dice: luego una nube los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado. Noten esto, escúchenlo a Él. O sea que aquí Dios está diciendo que escuchemos a Jesús, pero lo interesante es que lo está diciendo en medio de la aparición de Moisés y Elías. Moisés era básicamente el representante de la ley, el escritor de la ley. A través de esa ley Dios les habló a los israelitas, pero ahora Dios dice que escuchemos a Jesús porque el amor de Dios viene encarnado en Jesucristo. La salvación de Dios viene encarnada en Jesucristo. Y entonces Dios dice: escúchenlo a Él. Dios mismo nos está recomendando, nos está mandando, nos está instruyendo que escuchemos ahora la voz de Dios a través de Jesucristo, su Hijo muy amado. Pero ese Moisés que estaba ese día en el monte de la transfiguración, aproximadamente un poco más de 15 siglos atrás, profetizó lo siguiente, que está en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 y luego el verso 18. Dice así: el Señor tu Dios, decía Moisés, 15 siglos atrás del momento de la transfiguración, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A Él escucharán, dijo Moisés en esa ocasión. Luego en el versículo 18 dice Moisés: les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca. Esto era lo que Dios le decía a Moisés para que él dijera. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Por eso Jesús decía: yo no hago nada por mi propia cuenta, solo lo que el Padre me dice que haga y diga. Y al hombre, escuche esto, que no escuche mis palabras, que Él hablará en mi nombre, dijo Dios, yo le pediré cuentas. Si no escuchamos la voz de Dios, un día vamos a rendir cuentas. No importa cuánto vivamos acá, 80, 90 años, 100, 110, si es que tiene una vida demasiado longeva. Pero eso se acaba y vamos a rendir cuentas. Y allá Dios nos va a preguntar, aunque Él ya lo sabe, ¿cuánto escuchamos su voz? En tercer lugar, vamos a ver la voz o palabra del Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino, entonces Él comienza a predicar. Lo primero que Él dijo en Mateo 4,
Versículo 17 está consignado allí. Lo primero que él dijo, desde entonces, al comienzo de su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir de ese momento, Dios el Padre comienza a hablar a través de Jesucristo, y esa voz del Padre comienza a ser transmitida a través de la voz de Jesucristo. Y entonces el Señor sigue predicando. Por eso es muy importante conocer los evangelios, leer el contenido de la voz de Dios en los evangelios. Pero solamente me voy a limitar a algo muy corto acá. Quiero referirme a lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Y por qué? Porque el capítulo 7 de Mateo, el verso 21, ya está concluyendo el Sermón de la Montaña. Él hizo una cantidad de enseñanzas prácticas, las dijo al pueblo. Mateo 5, 6 y 7. Estos 3 capítulos tienen el sermón más importante de Jesús, según dicen los teólogos expertos en esto. Y al final él dice lo siguiente, en Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí el Señor deja claridad sobre varias cosas. La primera, el solamente decir con nuestra boca, o que somos cristianos, o recitar versículos, o decir cosas de la Biblia, eso no es suficiente, porque eso tiene que ver con lo externo. Pero lo que el Señor está diciendo aquí, después de decir todo lo que dijo en el Sermón de la Montaña, es que lo más importante es que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. No es tanto lo que hablamos, es lo que vivimos. Y eso que vivimos debe ser el producto de unas convicciones internas, de un cambio de paradigmas de pensamiento que la palabra de Dios ha obrado en nosotros. Y por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el que entrará al reino de Dios. Ahora, la Biblia está llena de preceptos de los mandamientos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De manera que si queremos conocer la palabra de Dios, la voz de Dios, hay que leer la Biblia, leerla detenidamente, tranquilamente, pero con una mente abierta, no solamente por leer o por adquirir conocimientos académicos, sino buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para entonces yo obedecer esa voluntad. Hay una pregunta de Jesús respecto a nuestra torpeza espiritual. ¿Por qué? Es que Jesús tiene que decir, no todo el que me dice Señor, Señor, porque Él observó que nosotros somos dados a lo periférico, somos dados a lo superficial, somos dados a las formas, pero no a lo esencial. Y Jesús pregunta en Juan capítulo 8, versículo 43. Él estaba enseñando su evangelio a los maestros de la ley judía. Imagínese usted, él estaba enseñando a los teólogos de la época de Jesús. Y le dice lo siguiente en este versículo 43 en Juan 8. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Pregunta de Jesús. Se la hizo a los fariseos. ¿No será que esta pregunta quedó flotando en el tiempo y que ahora Jesús le puede preguntar a usted y me puede preguntar a mí, ¿por qué no entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Por qué no entiende? Y luego dice Jesús en el mismo versículo 43, es porque ni siquiera toleran oírme. No queremos oír la voz de Dios, como en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios no quiso escuchar la voz de Dios. Y hoy, lo que nosotros llamamos el periodo de la gracia del Nuevo Testamento, parece que las cosas no han cambiado mucho, tal vez nada, o a lo mejor se hayan empeorado. Y el Señor dice, ¿por qué no pueden entender lo que yo les digo? En otras palabras, ¿por qué no quieren escuchar mi voz y obedecerme? No queremos atender ni obedecer la voz de Dios. A veces no nos gusta lo que nos dice la palabra de Dios, porque señala nuestra maldad, señala nuestro pecado, aquellas cosas que hacemos a las escondidas. Y esa palabra de Dios entonces saca eso a la luz.
Por eso dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, hasta lo profundo de nuestro ser y expone lo que tenemos ahí. Por eso a veces no nos gusta. Somos selectivos a veces en lo que atendemos y lo que no. A veces parece que hubiera una carta o un evangelio. Si usted se llama José, según José. Si se llama Gabriel, según Gabriel. Si se llama Marta, según Marta. Y creemos que tenemos nuestro propio evangelio, porque entonces seleccionamos aquello que sí queremos obedecer, pero otras cosas no, entonces las dejamos a un lado. Nosotros no debemos ser selectivos con la palabra de Dios. A Dios hay que obedecerle todo lo que Él dice, no solo algunas cosas que Él dice. Queremos un evangelio a nuestro acomodo. Y por eso no queremos oír el evangelio completo. Por eso Pablo dijo, yo les he anunciado todo el consejo de Dios, no solo una parte, todo el consejo de Dios. Queremos un evangelio a nuestro acomodo. Ahora, Jesús nos da una respuesta del por qué nosotros no podemos entender lo que Él nos dice. En Juan capítulo 8, verso 47, dice Jesús, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. ¿Quiénes? Los que pertenecen a Dios. Son los que escuchan con gusto la voz de Dios. Pero ustedes, le decía a esos judíos y a esos fariseos, pero ustedes no las escuchan, mire esto, porque no pertenecen a Dios. Qué cortante esta afirmación. Entonces, ¿a qué pertenecían? Tal vez a una religión, tal vez a un club de hermanos, tal vez a un club de activismo cristiano, pero no a Dios. ¿En qué se conoce un verdadero seguidor de Dios? Por eso el Señor dijo, conoce el Señor a los que son suyos. Eso dice en Timoteo. Conoce el Señor a los que realmente son suyos. Y Él decía en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces las ovejas que no siguen a Jesús son porque no son de Él. Aquí lo está diciendo, ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Hay personas que van a una iglesia cristiana o católica o de cualquier religión de estas, pero no tienen un compromiso con Jesús. Conocen la religión, conocen la dirección donde queda el templo, la capilla, pero no han tenido un encuentro con el Señor ni tienen un compromiso con Él, porque no obedecen su palabra y porque no la escuchan cuando el Señor la envía. Ahora, también la Biblia dice que hay recompensas por escuchar la voz del Señor. En Juan capítulo 5, versículo 25. Hay un versículo maravilloso que me gusta. Lo he recitado muchas veces y lo voy a volver a decir hoy. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 25, les digo la verdad, decía Jesús. Se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos, entiendas, en delitos y pecados, oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, dice la Biblia, que pasea la tierra. La voz de Dios ha sido enviada por toda la tierra. Y dice aquí, todos los que acepten lo que Él dice, vivirán. ¿Cuál es la recompensa de escuchar, de atender y de obedecer la voz de Dios? Se llama la vida. La vida. Tanto la vida eterna como la vida aquí en la tierra llena de satisfacción. Escuche esto. Para uno vivir en la tierra lleno de satisfacción no necesita tanto dinero. Para uno vivir feliz, como dijo un teólogo contemporáneo, el secreto de la felicidad está en la obediencia a la palabra de Dios, porque las maldiciones vinieron como producto de la desobediencia. Pero la verdadera felicidad de un ser humano viene a su vida cuando comienza a obedecer a Dios y Dios comienza a poner gozo en el corazón independientemente de lo que nos suceda externamente. ¿Cómo es posible que una persona pueda estar sin dinero y ser feliz?
porque mucha gente tiene dinero y no es feliz. De manera que el dinero, aunque sirve mucho y nos sirve a todos, no produce la verdadera felicidad. Es cuando obedecemos la palabra de Dios que nos ponemos en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con nuestro prójimo y con nuestro entorno. El Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La vida verdadera está en la obediencia a la palabra de Dios. La vida comienza cuando escucho la voz de Dios y cuando comienzo a atender esa voz, a obedecer esa voz y a seguir esa voz. Entonces comienzo a experimentar esa vida espiritual, esa vida plena, y tengo asegurada la vida eterna. Esa vida es la recompensa principal a escuchar la voz de Dios. Dios nos está hablando del pasado, ahora en el presente. Nos habla a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro para meter en una biblioteca. La palabra de Dios, el máximo poder del universo, encarnado en el mismo Jesucristo, es la palabra a la cual hoy debemos de rendir homenaje, de rendir culto, de rendir obediencia y de rendir adoración. Oremos. Padre, gracias, porque tu palabra no es solamente un libro, tu palabra eres tú mismo, el Logos de Dios, el Verbo de Dios, esa encarnación de Cristo, el Cristo hombre que vino y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que es la verdad que queremos escuchar, es la verdad que queremos encarnar, es la verdad que queremos compartir y predicar. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tú nos hablas. Si escuchamos hoy tu voz es porque tú nos amas. Y ayúdanos, Señor, para que al escuchar tu voz, como dice tu palabra, no endurezcamos el corazón, sino que atendamos esa dulce voz, llena de amor, llena de misericordia, que es tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Que sigamos escuchando la voz de Dios. Señor, no temeremos del mal, porque tú estarás conmigo. Nosotros confiamos en tu palabra. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Es nuestra confianza. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No
Todos los domingos a las 10:30 de la mañana, Iglesia Infantil en Casa Mía, por nuestro canal de YouTube CEP Pereira. El Centro Cristiano Box Day pone a tu disposición personal profesional calificado en consejería, orientación psicológica, atención individual y para parejas. Estamos atentos para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita a los números que aparecen en pantalla. Te invitamos todos los viernes a través de nuestro Facebook Live, Jóvenes que dejan huella. Desde las 9 de la noche, hablemos con el pastor. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live. A las 7 de la noche tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. Te invitamos a escuchar Niños en Sintonía todos los sábados a las 9:30 de la mañana con repetición a las 3 de la tarde a través de nuestra emisora virtual Box Day Radio Panamericana Pereira. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a visitar nuestra página web boxdayradiopereira.com. Allí podrás escucharnos, descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.